Bueno, pues vamos a continuar con ahora los antecedentes de toda esta maravillosa rama, maravillosa técnica que es la robótica. La robótica, pues ya después de las definiciones que hemos platicado de esa primera introducción, entendida como la capacidad de dotar de autonomía a una máquina o a un objeto inanimado, pues ha sido una de las grandes obsesiones, ha sido tentación de muchas mentes, de muchos científicos, de muchos poderosos a lo largo de la humanidad, ¿no? Podemos hablar desde el mito griego de Talos, un gigante de bronce protegía la isla de Creta varios siglos antes todavía de nuestra era, hasta el mito moderno de Frankenstein, un ser creado a principios del siglo XIX mediante partes de hombres al que se le pues dota de capacidad de moverse y de pensar mediante una descarga eléctrica. Entonces, pues antes de definir la robótica como la conocemos hoy en día, pues se dedicaron numerosos esfuerzos a crear seres y máquinas automáticos. Entonces, por ejemplo, podemos hablar así una pequeña línea, pues no precisamente del tiempo con fechas exactas y todo eso, pero sí los inicios, ¿no? Al principio, bueno, podemos hablar de los autómatas. Un autómata, también el diccionario de la Real Academia Española, pues lo define como una máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado. Y han existido muchos autómatas también a lo largo de la historia, intentos de todo esto, ¿no? Los primeros antecedentes, bueno, vamos a mostrarlos aquí, de los que se tienen constancia, son las cabezas parlantes de Alberto Magno, o incluso podemos mencionar al león mecánico de Leonardo da Vinci, llegado pues como datos a nuestros días. Pero también podemos mencionar entonces el hombre de palo, ¿no? Creado por el famoso Juanelo Turriano, un ingeniero español ahora sí que de procedencia milanesa. Creó eso para el rey español Felipe II. Este autómata pues tenía la capacidad de abrir la boca y mover también un poco la cabeza, los ojos también, incluso algunos movimientos en las manos para hacer algún gesto de imponer, por ejemplo, el crucifijo. También tenemos al pato de Vaucanson. Este pato mecánico era capaz de batir las alas, comer e incluso realizar la digestión también ahí con los movimientos. Y pues por medio de un complicado mecanismo como al estilo de la relojería, de más de 400 partes móviles, podemos ver un esquema de lo que era ese pato, ¿no? También se tienen datos de los jugadores de ajedrez, el famoso turco, que pues fue un famoso autómata creado por Kempelen en 1770. Este era capaz de jugar ajedrez de forma autónoma, aunque se demostraba pues luego después se dio cuenta uno que pues era controlado, ¿no? Era operado por un humano escondido dentro de la estructura, aunque eso no significa que no son intentos por replicar todo eso que mencionamos, ¿no? Ha habido grandes intentos a lo largo de la historia. Entonces el reto realmente es lograr un auténtico jugador de ajedrez para el turco, para Kempelen, que pues impulsó esa creación de muchos más autómatas con una tarea muy similar, de las cuales los famosos, por ejemplo, ajedrecistas como el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, construido en 1912, también otro ajedrecista, que funcionaba mediante electroimanes colocados bajo del tablero de ajedrez, ¿no? Son los primeros, digamos, indicios que se tiene de estos autómatas. Y después aparece el llamado hombre de vapor. En 1868 también podemos mencionarlo, que esta aparición, tras la aparición pues de la máquina de vapor a finales del siglo XVIII, pues dio lugar a patentes también como la de Dederick, el famoso Stillman, el hombre de vapor, en 1868. Mostraba los planos para la construcción de un hombre automático que pues él mencionaba que funcionaba mediante una máquina de vapor, y fue demostrando poco a poquito esa capacidad o esos mecanismos, y estaba pensado para sustituir a los caballos que tiraban carruajes en esa época. Este hombre de vapor pues no encajaría muy bien con la descripción del robot, porque no podía pensar, sentir o actuar como se dice de manera genérica de los robots,
pero pues igual tenía ciertos mecanismos y ya había inicios al respecto, ¿no? Entonces ha sido una tentación, ha habido esas épocas en las que se ha intentado replicar todo lo que hacen los humanos o animales, y esas son las primeras cosas que nos llegan, ¿no? Y entonces podemos decir que a partir de ahí también ya no solamente estos autómatas, estos intentos, esa tentación que se tenía, también nos llegan las máquinas automáticas, que realmente son las precursoras de los robots industriales. Mientras que las autómatas trataban de replicar la forma humana o animal, generalmente con un propósito pues de diversión, de entretenimiento en los primeros pasos de todo esto, pues las máquinas automáticas se crearon con el propósito ahora sí práctico de automatizar tareas repetitivas. Algunas de las más famosas pues son las del telar de Jacquard en 1801. Este telar mecánico funcionaba ya utilizando tarjetas perforadas, o sea, para tejer patrones complejos en la tela que alimentaba la máquina. Cambiando la tarjeta perforada se cambiaba el patrón del tejido. Esa máquina del telar de Jacquard poseía características fundamentales de los robots industriales, como también conocemos hoy en día en algunos, ¿no? Con el trabajo físico de modo automático, y era reprogramable. También después la máquina analítica del famoso Charles Babbage, un profesor de matemáticas en Cambridge, pues que ideó y diseñó esta calculadora mecánica, programable mediante dichas tarjetas perforadas ideadas por Jacquard, o sea, para sus telares, ¿no? Y es considerada por muchos especialistas de las ciencias de la computación, también muchos matemáticos, como la primera computadora de la historia, ¿no? La de Babbage. Desgraciadamente, pues, como le sucede a muchos en el tema de los proyectos, pues su construcción tuvo problemas de apoyo, principalmente financiero, y pues en 1991 en el Museo de la Ciencia de Londres hicieron un homenaje, hicieron una réplica que demuestra que pues sí era viable, ¿no? El proyecto del cual hablaba Babbage, ¿no? Después nos llegan también las famosas tortugas de Gray Walter, esas máquinas electrónicas en 1951, que fueron apodadas las tortugas por su caparazón plástico de forma semiesférica. ¿En qué consistían estas tortugas? Bueno, estas tortugas tenían ya circuitos electrónicos que se comportaban de manera establecida al chocar con un objeto, ya como con sensores, pues, o al detectar una fuente de luz. Algunos especialistas en la robótica pues consideran ahora sí a estas tortugas de Walter como el primer robot móvil de la historia, aunque no podía también, de acuerdo al concepto, sentir, actuar y pensar de esa manera, carecía de la facultad de pensar, solamente tenía sensores y tenía actuadores, pero le faltaba pues pensar, pero tenía un comportamiento repetitivo, y algunos especialistas consideran entonces que esas tortugas son los primeros, ahora sí que robots ya, o inicios de los robots móviles, ¿no? Como que el primero se le considera a las tortugas.